que sí es cierto es que no se cumple la Constitución de 1994 y no se cumple sobre todo en la parte de Chaco, Formosa. Pero bueno, no hace a la materia. Bien. Bárbaro. Volviendo a la materia, estábamos viendo File System, íbamos a ver hoy tipos de archivo. Hasta ahí estábamos, ¿no? Nesprías, tipo de archivos. Sí, sí. Bien. Entonces, los primeros sistemas de archivos, los primeros sistemas operativos brindaban soporte, o sea, el código para poder entender y acceder a los tipos de archivos básicos, que eran los tipos de archivos binarios, que era el código ejecutable o librería, archivos tipo texto, archivos tipo fichero basados en registro. Y ahí nos encontrábamos aproximadamente en la década del 70. La aparición de la computadora personal y comienzo de uso a partir de las llamadas microcomputadoras, que luego en la década del 80 se pasaron a llamar PC, para otra serie de usos, donde comenzaron a utilizarse para manejar audio, video, etcétera, generó otra familia de tipos de archivos y una discusión conceptual sobre si le correspondía a cada uno, al sistema operativo, seguir dándole soporte a cada uno de los tipos de archivo, o decir, no, pará, yo me quedo con 4 tipos de archivos y el resto que lo maneje algún aplicativo. Esto se resolvió, dada la enorme complejidad que adquirieron la cantidad de tipos de archivos, con enorme cantidad de formatos diferentes, tanto para el audio como para el video, por la primera opción de dejar a los sistemas operativos en forma simplificada, manejando exclusivamente archivos binarios, archivos texto, archivos formato tipo registro, y diciendo todos los demás yo no los conozco, no los manejo. Y frente a esto la pregunta es, muy bien, ¿y cómo sé quién los maneja? Y ahí hubo dos políticas. Una política que era la correcta, que era donde guardo los datos del archivo, que es la estructura de directorio, llamamos directorio al archivo que contiene datos de archivo. A cada archivo le asociamos el programa que sabe manejar ese archivo, típicamente es el programa que lo crea. Y hubo otra política que impulsó la empresa Microsoft cuando desarrolla el sistema operativo MS-DOS. Su sistema de archivos FAT16 inicial tenía previsto existir como unos 5 años más o menos. Se lo hicieron muy simple. Entonces ellos dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Cada archivo pertenece a lo que se denomina una familia de archivos. Un tipo de archivo, familia de archivos. ¿Cómo sabe ese concepto? ¿Cómo sé quiénes son los miembros de una familia? A ver, Espinosa, ¿cómo sabe? ¿Qué identifica a todos los miembros de tu familia? Puede ser el apellido, el ADN. El apellido, perfecto. Entonces dije, vamos a hacer lo mismo. Del nombre, que le habían dejado 11 caracteres, vamos a quedarnos con 8 para el nombre particular y 3 para el apellido, que lo llamamos extensión. Dividimos el atributo nombre en 2 partes, una de 8 y otra de 3, en el file system del MS-DOS, y entonces le ponemos como un apellido una terminación, por ejemplo, un TXT. Para verlo bien le ponemos un punto, ¿no? Que lo pone el propio file system. Porque por ahí el nombre tiene menos de 8. Entonces ponemos el nombre, punto, la extensión. Si el nombre tiene 8, internamente no guarda el punto. Si el archivo es binario, punto bin. Si el archivo dentro de los binarios tenemos varios tipos, por ejemplo, las librerías, .bj, los ejecutables
con desplazamiento de memoria, .exe, los ejecutables con espacio de memoria fijo, .com, etc. Entonces apareció la famosa extensión o apellido que identificaba a los tipos de archivo. Lo cual es muy malo. ¿Por qué es muy malo? Porque estamos poniendo en un solo atributo dos componentes semánticos. O sea, el mismo campo vale para dos cosas. Vale para identificarlo y para decir qué tipo de archivo es. Entonces le cambio el nombre, pierdo el tipo de archivo y alguna vez le debe haber pasado de no poner la extensión y de pronto no sabe. O ponerle una extensión que no es la que corresponde y que le diga, heredamos de un error conceptual en los diseñadores del MS-DOS, esto hasta hoy en día. Por suerte, eliminamos el límite de 3 letras para la extensión. Hoy las extensiones pueden tener toda la longitud que queramos, pero sigue manteniéndose el concepto de extensión asociado. Y entonces los sistemas operativos modernos lo que van a generar es una tabla, donde a cada extensión van a asociarlo a un programa, que cuando se quiere abrir el archivo, va a leer la extensión, va a ir a esa tabla, donde están las asociaciones, donde están, la cual están asociados. Eso también genera un enorme problema. Es pésimo este sistema porque asocia a todo. Pero yo puedo tener una imagen muy sencilla, hecho con el Paint, y ocurre que instalé el Photoshop, pero el Photoshop se hace dueño de todas las extensiones de imágenes. Entonces cuando quiero ver un dibujito que tenga un triángulo y un círculo, en vez de traer el Paint, empieza a cargar el Photoshop. No, para este lo quiero abrir con el Paint, no con el Photoshop. Está bien, pero como es un dibujo, todas las extensiones de dibujo van para esto. Bien, otros sistemas operativos no tienen este desastre, sino que permiten mantener a cada archivo la asociación con el programa que lo generó, o inclusive permite decir, bien, este programa siempre lo abro con el que lo generó, si no lo tengo, porque lo copié, lo abro con un genérico que saco de la lista. Y de ahí viene la famosa extensión para definir los tipos de archivos. La cantidad de tipos de archivos tan grande como quieran. En un momento se agotaron las combinaciones de 3 letras posibles, porque hay un problema de que si yo uso un formato de archivos de una empresa privada que lo tiene registrado, tengo que pagarle derechos. Y entonces, algunas extensiones que se usaban antes, por ejemplo la .doc o .doc, Microsoft no la pudo patentar. Porque bueno, .doc era documento, pero me pasaba que los archivos que yo tenía creado con WordPerfect, donde instalaba el paquete Office de Microsoft, lo quería abrir Word, y decía, ok, no lo entiendo, porque este es otro formato. Un desastre. Lo ideal es trabajar con formatos abiertos. Por ejemplo, en el caso del formato de texto, los ODT. No .doc o docx, sino .odt. Lo mismo pasa para las que lo manejan entonces, como no están registrados, pero no se paga derecho, como todo el paquete de software libre, lo pueden manejar todos los procesadores de texto, planillas de cálculo, etc. Entonces, tipo de archivo, tenemos tipos genéricos y tipos particulares, y tenemos lo que puede manejar el propio sistema operativo o lo que tenemos vía una tabla de asociación en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, una tabla de asociación o en algunos file systems directamente asociado el nombre, en el caso de los file systems de Apple,
inicialmente trabajaban de esa manera, guardábamos el nombre del programa que debíamos invocar para poder abrirlo, que es mucho mejor. Y era lo que iba a tener WinFS, que nunca nació, y NTFS sigue manteniendo la extensión. Extend 4, los Extend Fat File System tienen también asociado, tienen la extensión para asociarlo por un problema de compatibilidades. Ok. Con esto, un segundito. Yo tenía abierto todos los programas que iba a necesitar, pero se apagó la compu y se me cerraron. Se me cerraron todos los programas. Dentro de eso tenía el syllabus de la materia. Acá vamos a abrirlo. Que me permite ver, ok, tipo de archivo. Estructura interna de los archivos. Bien. Esto es lo que hace a la definición de archivo, tipos de archivo, etc. ¿Cómo es adentro un archivo? O sea, lo que vimos ahora fueron los tipos de archivos, pero ¿cómo está organizado un archivo internamente? Bien. Hay archivos muy... ¿Cómo? No sé si quiere compartir. No estoy compartiendo nada. No, lo había abierto para ver yo cuál era el punto que seguía, pero... Entonces, dentro de los tipos de archivos, dentro de la estructura interna de los archivos, van a depender por el tipo de datos que tiene. La mayoría de los tipos complejos, por ejemplo, planillas de cálculo, procesadores de documentos de texto, presentaciones, audio, etcétera, vamos a dividir más en una estructura interna que va a tener un header, una cabecera, donde van a estar los metadatos del archivo y van a tener luego el cuerpo del archivo. Que ustedes hablen una foto y va a decir una cabecera donde va a decir la tasa de comprensión, inclusive puede llegar a guardar el nombre de la máquina de foto en la cual se sacó, la relación del lente con el cual se sacó, la fecha en la cual se sacó, etc. Y luego el formato con el cual está y luego el cuerpo del archivo, que es la parte binaria de la imagen. Lo mismo va a pasar con una planilla de cálculo, lo mismo con un documento, va a decir el tipo de letra que usa, puede llegar a tener incrustado el tipo, un TrueType puede llegar a estar cargado dentro del propio documento de forma tal que cuando lo abre en otra computadora que no tiene ese tipo de letra, lo carga como tipo para poder mostrarlo. Eso es un parámetro que ustedes van a definir en los procesadores de texto, si incrustar o no los formatos de letra. Una cabecera y el cuerpo. Y eso lo maneja él o los programas que administran ese tipo de archivos. Pueden tener, por lo tanto, estructuras internas muy complejas. Hay tipos de archivos muy sencillos, por ejemplo, los archivos texto, donde lo que van a hacer es un conjunto de bytes y no van a tener cabecera. Y vamos a tener algunos tipos de problemas. Por ejemplo, el formato texto del mundo Unix. En el formato texto, una de las cosas que tenemos que definir es el delimitador.
¿Dónde termina el párrafo? No el renglón, el párrafo, que es donde tengo que pasar el punto y aparte viene a ser. Y ocurre que el delimitador que utiliza Linux utiliza un código ASCII 13, también denominado por Carriage Return o CR o Return. ¿Por qué tiene el código 13 para avisar el fin? Bueno, los primeros sistemas operativos manejaban ellos las impresoras. Las impresoras eran máquinas eléctricas conectadas. ¿Alguno utilizó una máquina de escribir manual? Bien. Rodríguez, contanos cómo haces para ir al renglón siguiente. Tienes que llegar al final del renglón y saltar, hacer el salto de línea del carro manual. ¿Sí? Manual. Vos haces el moñete porque tenía una barra y esa barra empujabas. O sea, volvía el carro, sí, el carro era carriage return, volvía el carro y a su vez lo movías un poquito donde regulaba el avance del renglón. Hacía las dos cosas mecánicamente a la vez. Entonces, Linux toma carriage return, código 13. Pero para avanzar, el código de control que se le mandaba a la impresora era el código 10. Avanzar una línea. Apple, por ejemplo, usa el código 10 en los archivos texto para decir cambio de fin de párrafo. Unix, código 13. Apple, código 10. Microsoft usa 2, código 10, código 13. Entonces nos va a pasar cuando leemos un archivo texto cargado en Unix, con formato Unix, y lo leemos así en Windows, nos va a sobreescribir el mismo renglón. Pronto vamos a ver que está todo el tiempo el mismo renglón y no, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Porque tiene nada más que el código 13 que le dice volver para atrás y escribe, vuelve para atrás y escribe, pero no avanza, porque en Windows no tiene el código 10. Y si tomamos un archivo de una Mac, vamos a ver un renglón, baja y sigue a continuación, baja y sigue a continuación, hace una especie de escalera. ¿Por qué? Porque tiene el código 10, pero no tiene el código 13. Entonces, cuando uno graba un archivo, tiene que decir si lo va a grabar para formato Windows, para formato Mac, y no son compatibles, porque esto depende de cada sistema operativo cuál delimitador utiliza para código fin de párrafo. Si ustedes miran los programas utilitarios en el ambiente, a ver, Pluma, por ejemplo, me va a permitir definir el delimitador que voy a utilizar. Normalmente los utilitarios para manejar archivos de texto me van a permitir definir o me van a preguntar con qué formato está ese archivo, porque puede tener ese juego de delimitadores. Otro tipo de archivo que son, estaba buscando otro editor de texto, a ver si no me está... No lo estoy encontrando.
Quería mostrárselo en uno, pero no tengo a mano. No tengo a mano ninguno que... ok. Estoy buscando un menú. No. Un menú que me muestre esto, pero bueno, en este momento no lo encuentro. Bien. Y algunos utilitarios de texto van a intentar detectarlo directamente. O sea, van a revisar el texto, van a ver si encuentran más. O sea, estoy trabajando en el mundo Unix y traigo un archivo de texto Windows, lo que me va a aparecer es un renglón de más porque va a encontrar un line feed en el medio, entonces va a dejar un espaciado de más, va a dejar un renglón vacío de más. Lo otro que nosotros tenemos que manejar desde el sistema operativo es los métodos de acceso, que es uno de los temas más complejos que tenemos dentro de los file systems. Entonces decíamos, los archivos pues, tienen todos una estructura interna que puede ser muy simple. Un archivo binario, lo único que va a tener al principio es una cabecera, va a tener un código de control que me va a decir si es código ejecutable o no ejecutable. Nada más, no tiene estructura interna. En el mundo Unix, todo archivo es considerado un chorro de bits o un chorro de bytes, nada más, y le va a tirar el problema a la rutina del programa o la rutina del sistema operativo que tiene que manejarlo. No se va a meter mucho con el archivo. En el caso de Windows sí va a manejar algunos tipos de archivo. En el caso de los mainframe, por ejemplo, va a tener rutinas muy complejas que le permiten administrar tipos de archivos muy complejos, inclusive el AS400 de IBM, el sistema operativo de la AS400, tenía dentro de su file system un motor de base de datos y manejaba Windows, por ejemplo, había permitido o había incorporado el formato zip. Entonces no necesitabas un utilitario para descomprimir archivos, comprimía y descomprimía el propio sistema operativo. Entonces, depende del sistema operativo cuánto manejaba la estructura interna del archivo y qué tipo de archivos en sí, y podía empaquetar el propio. En el caso del mundo Unix, decidieron, no muchachos, eso es tema de aplicativos, entonces quiero compactar, utilizar un programa compactador, quiero unir varios archivos en uno solo, usar tar, lo querés unir muchos en uno solo y encima empaquetarlo, hace un tar GZ. Yo sistema operativo lo voy a ver como un chorro de bits que se lo voy a pasar al proceso que lo maneja. Yo no me encargo de esto, dice el mundo Unix, salvo en formatos muy sencillos, como en el caso de los archivos texto, con su delimitador de fin de párrafo. Bien, cuando tengo un archivo ejecutable, que es un código binario, simplemente tengo el loader, va a buscar el primer carácter, es un código ASCII que le dice, este es un archivo ejecutable, y lo va a levantar a memoria. Si no, va a decir, ok, vos me estás pidiendo ejecutar algo que no es un código ejecutable. Nada más que eso. Si es un archivo de datos, ahí empieza un tema un poquito más complicado. ¿Por qué? Nosotros cuando empieza la informática tenemos nada más que sistemas de acceso que se llama secuencial. La unidad de cinta. ¿Qué se hacía? Se grababa un sonido agudo
para el 1, un sonido grave para el 0, y cuando se leía se usaba el dispositivo electrónico que escuchaba y si era un grave 0, si era agudo un 1. Fácil y sencillo. ¿Cómo se guardan los datos? Fácil, uno atrás del otro. Cuando tengo que leerlo, lo tengo que leer todo junto. Archivo secuencial lo tienen que haber visto en alguna materia de primero. ¿Se ubican en esto? ¿En qué materia lo vieron, Lorenzo? No recuerdo, profe, de haberlo visto. Novelino. Por el chat. Ok. Los archivos de tipo secuencial, en los cuales se guarda un registro al lado del otro. ¿Te acordás qué materia lo vieron? Puede ser arquitectura, sí. Bien. Entonces, al principio de la informática, los archivos de datos trabajaban con lo que llamamos registros. Lo que en Pascal es una variable tipo record, lo que en C es una variable tipo struct, conjunto de campos, con el programa sabía leer el registro y había los registros eran o bien de longitud fija, en cuyo caso no había un delimitador de fin de registro, era un chorro de bytes y el propio programa lo cortaba porque tenía la variable struct que le decía cómo tenía que cortarlo, y se leía uno atrás del otro, fácil, sencillo, como cuando reproducían ustedes un cassette. El archivo es secuencial. Si quiero leer el registro número 4, tengo que leer el 1, el 2 y el 3, no puedo saltearme los primeros. Luego ya en la década del fin de la década del 50, principio de la década del 60, se empezaron a construir un tipo de dispositivos, se llaman DASD, Direct Access Storage Device, que son dispositivos de almacenamiento de acceso directo, que me permiten leer un conjunto de datos, se llama sector o registro físico, sin necesidad de leer ningún otro. ¿Por qué? Bueno, si alguna vez vio un tocadisco, en la época de los discos de vinilo, que uno puede levantar la cabecera y llevar la púa de ejecutar directamente eso. Los discos duros de sus computadoras y los discos electrónicos, por supuesto, son dispositivos DAS, o sea, son dispositivos de acceso directo. Me permiten leer un registro sin necesidad de leer ningún otro. Casi, salvo las unidades de cinta, todas las memorias hoy en día son de acceso directo. Para los dispositivos de acceso directo, entonces, normalmente se pueden estructurar de dos maneras. Una es el acceso relativo. Normalmente, o algunos autores toman acceso directo y acceso relativo como sinónimos. Y entonces, ¿por qué es relativo? Porque está relacionado uno con respecto al otro. El sistema operativo tenía la capacidad de, dado un número de registro lógico, ir y leer ese dato sin necesidad de leer ningún otro. Decimos, los sistemas operativos brindan soporte al acceso directo.
Los archivos de acceso directo se pueden manejar, pero esto, bueno, pertenece a las materias de programación por acceso relativo, que es el número de registro, o por un método que se llama método hashing, pero eso ya pertenece a las materias de programación. Cuando lo vean, lo van a ver en gestión de datos, con mayor nivel de detalle. Todos los sistemas operativos a partir de la década del 80 brindaban soporte al acceso directo o acceso relativo. Y luego empieza un nivel ya bastante más complejo, donde aparecen estructuras de archivos con archivo índice. Esto lo maneja IBM, un tipo de archivo llamado ISAM, Index Sequential Access Method, método de acceso por índice secuencia, donde cada archivo se manejaba con dos archivos, un archivo que era un archivo secuencial y un archivo de índice, donde para cada registro tenía una clave y esa clave estaba asociada al lugar físico donde estaba guardado en el dispositivo. No me quiero extender en esto porque esto pertenece a programación. Esto, cuando lo usan en programación, lo que sí nos importa es que los sistemas operativos brindan soporte para acceso secuencial y acceso directo. Y algunos accesos un poquito más complicados, como en el caso de ISAM. Aunque hoy en día masivamente se deja eso al mundo de las bases de datos, que lo van a ver en el mundo de gestión, y es un código, un motor de base de datos, otro proceso que se va a encargar de gestionar esto. Hoy en día ya el uso de archivos es menor en la informática de hoy en día. Y esto se profundiza en las materias de programación. Ahora bien, el sistema de archivos tiene que guardar los datos de los archivos en algún lado. ¿Cómo se llama el archivo donde guardo los datos de los archivos? Se llama directorio. Entonces, físicamente hablando, un dispositivo, el disco duro, por dar un ejemplo, se prepara para guardar datos con una estructura, que es lo que decimos, se le da un formato. Formatear un disco. Ese disco puede estar unido, ser una sola unidad lógica, o estar dividido en distintas unidades lógicas que se denominan particiones. Cada una de las particiones va a tener una estructura interna, y esa estructura, ese formato, hay muchos tipos de formato que puede tener, y cada formato está asociado a un tipo de file system. Entonces, cuando uno formatea un disco o una partición, la formatea para instalar un tipo de file system. Por ejemplo, yo puedo tener una partición de formato NTFS y otra partición de formato extendFFS, y otra partición de formato RAW y otra partición de formato FAT en mi disco duro. Puedo tener múltiples particiones o unidades lógicas, y cada uno con su formato. Cada una de estas particiones, en el momento de prepararlo para guardar datos, va a grabar un montón de datos dentro del disco duro o del floppy o lo que fuera, y crear una estructura de archivo. Esto se llama directorio. La estructura, el archivo donde se guarda los datos de los archivos, es el así llamado directorio. En el caso de NTFS, nos va a manejar con una estructura de tablas. Voy a poner en silencio.
En el caso de Windows va a ser una estructura de tablas, en el caso de particiones va a ser lo que se denomina superbloque. Cada uno de los file systems va a tener, por lo tanto, su estructura de directorio. Lo típico en una estructura de directorio es trabajarlo mediante una estructura de árboles. O sea, va a haber casos muy simples, como en el caso de un CD de música. Entonces no va a tener una estructura de árbol, va a tener una sola entrada donde están los temas musicales. O sea, yo tengo un CD de música, hago un file system que maneja los archivos de esto. Va a ser un file system muy sencillo, que no tiene niveles. Pero cuando estoy trabajando para el caso de datos, va a tener típicamente una estructura de árbol. Dentro de la estructura de árboles con los cuales nos vamos a manejar, el árbol en sí tiene una deficiencia, por decirlo de alguna manera, y es que permite tener un solo padre. Y la verdad es que hay archivos a los cuales yo me quiero poder referenciar a ese archivo por varios caminos lógicos de llegar a eso. Por ejemplo, un tema musical, yo puedo querer llegar a o ponerlo en un subdirectorio música folclore y quiero poder llegar por el grupo que lo toca, los textos. Entonces, quiero poder tener armados mis archivos desde la visión de los autores y desde el tipo de música, por ejemplo. Pero el archivo es uno solo. Y si tengo una estructura pura de árbol, el árbol no permite que un archivo tenga dos padres. Entonces, ¿dónde pongo este archivo musical? En folclore, abajo del nodo folclore o abajo del nodo los textos. Para solucionar ese problema los sistemas actuales permiten generar lo que se llaman links o enlaces. Los enlaces son punteros dentro de una estructura de directorio de forma tal que el mismo archivo pueda estar en dos sitios dentro de mi estructura de directorio. Entonces, yo puedo ver un tema de los tequis o de Mercedes Sosa, no sé, o un tema de música que a ustedes les guste, lo puedo ver por autor, lo puedo ver por tipo de música que es, o lo puedo tener dentro de una lista de reproducción. Dentro de los enlaces tenemos dos tipos de enlaces, el llamado enlace blando, en Windows se llaman acceso directo, y el enlace duro. Windows no tiene enlaces duros, el mundo Unix sí tiene enlaces duros. La diferencia, el enlace blando es un puntero al nombre del archivo, el enlace duro es un puntero al ID del archivo. Por eso nosotros en el mundo Windows tenemos la instrucción para borrar un archivo. ¿Cómo se llama el comando para borrar un archivo en Windows? Si lo hago desde comando, tengo que escribirlo dentro de formato texto, la clic, command line. ¿Qué comando tengo que usar para borrar un archivo en Windows? No lo usaron nunca, simplemente lo hacen. Dale, te escucho. No, yo creo que era algo remove item, ¿puede ser? Remove es el PowerShell. Delete. sí. Sin esprías. Delete. O del. Delete, que se pone con 3 letras del. Es delete, que en inglés quiere decir borrar. Ahora, remove, en el mundo Unix decimos remove, el comando es rm. ¿Por qué no es delete? Porque en realidad,
cuando yo doy la orden remove, lo estoy quitando del árbol que ve ese usuario. Pero si tiene más de un acceso, un link duro, no borro el archivo. No es como en el caso de Windows, donde sí se borra. En el caso de Unix, solo borro del árbol que ve ese usuario. Y el directorio tiene un contador donde dice la cantidad de links duros que tiene ese archivo. Si esa cantidad de links duros llega a 0, recién ahí se borra el archivo. Cada uno de los sistemas operativos va a tener entonces sus mecanismos. En términos generales decimos que tenemos ya no un árbol, porque un nodo, un archivo puede tener dos padres, entonces decimos que es un grafo, y es un grafo general, y esto nos permite, el grafo general, manejarnos con los punteros. Y cada uno de los directorios vamos a guardar todos los datos de archivos que tenemos sobre los permisos, todo esto que decíamos, ubicación, etcétera, lo vamos a encontrar guardado en el directorio del archivo. Bien. Entonces, estaba mirando estructura de directorios. Lo otro que nos importa comentar, ya estamos sobre la hora, es que cuando nosotros conectamos un dispositivo, tenemos que unirlo a ese árbol, y esto lo hacemos a través del comando mount o montar. Esto lo han visto en la parte práctica, no me voy a extender en esto, con lo cual va a haber un nodo dentro del directorio que va a ser el punto de montaje del archivo, y para desconectarlo lógicamente tenemos el unmount o desmontar. Y para entonces un archivo va a tener por lo tanto un path o camino que nos va a decir la ubicación completa del archivo. Por ejemplo, va a ser /home, /Jorge, /escritorio, /programa sistemas operativos .odt. Ese es el path. El path puede ser explícito, marcando toda la estructura que tenemos que manejarnos, o puede utilizar el punto y el punto, pero todo esto ya lo han visto en la parte práctica y los comandos y manejarse dentro de directorios. Espinosa, ¿eso lo vieron en la parte práctica? Navegar dentro de un directorio. Sí. Bien, así que no lo voy a repetir. Y esta estructura es típicamente común a todos. Lo único comentar que tenemos el archivo punto. ¿Qué contenido tiene el archivo punto? Cuando crea un subdirectorio, se crean 2 o 3 archivos. El punto, y en algunos casos el punto. ¿Qué contenidos tiene cada uno de ellos? El punto es la carpeta actual, es tiene la carpeta actual, exacto. El punto. El padre, o sea, la carpeta donde contenido. ¿Y el punto? No lo conocemos. No, es el que se utiliza cuando tenemos un file system de red y me dicen qué máquina está. O sea, cuando yo estoy manejando un network file system, voy a generar un punto de forma tal de poder ubicarlo dentro del dispositivo periférico en el cual nos encontramos. Como estoy diciendo, un archivo de otro dispositivo. Bien. La clase que viene
vamos a ver, ya estamos terminando los teóricos, cómo la función más importante que tiene la estructura del file system, que es cómo administra los espacios del periférico. O sea, cuando creo un archivo, cómo le asigno espacio del disco a ese archivo, cómo se administra, cómo sé dónde está y cómo administro el espacio libre. O sea, estas son las rutinas, los tipos de file system que tenemos cuando hablamos de FAT, cuando hablamos de extend, etcétera, cómo se administra ese espacio dentro del disco. Esto es lo que vamos a la asignación de espacio a archivos y la administración del espacio libre, en lo que vamos a ver en el próximo teórico. Nos quedan una clase teórica o dos clases teóricas más para terminar la teoría de sistemas operativos. ¿Preguntas? Profe, con respecto al parcial, ¿se sabe más o menos en qué fecha? La tercera o cuarta semana, eso depende cómo avance Luis, lo estuvimos charlando y me dicen, vienen lentos los chicos con la entrega, pero la idea es la tercera o cuarta semana de este mes, vamos a tener la primera fecha del segundo parcial. Vale. Pero depende de las entregas, las prácticas están muy atrasados. Es decir, tendría que haber sido la segunda y no llegamos. Sí, Cabrera. No, digo que justo ayer Luis dijo que también, que el parcial de práctica iba a ser el 17 o el 24. Sí, lo más probable es que sea el 24 por cómo viene la mano. Ok, gente, nos vemos. Dale, chao. Bárbaro, buen pide. Chao, profe.